Bienvenidos al mundo de las hormigas, donde la vida es dura pero también sorprendentemente fascinante. Las hormigas son una de las especies más exitosas y adaptativas del planeta, con colonias que pueden llegar a tener millones de miembros. Pero en este mundo también hay intrusos y ladrones, y hoy vamos a explorar la vida de una de las hormigas más astutas de todas, la hormiga parásita. Imaginemos una colonia de hormigas en plena actividad. Cada hormiga tiene una tarea específica: recolectar alimentos, cuidar a las larvas, defender el nido, etc. Pero entre todas ellas hay una que parece no hacer nada. Esta hormiga es grande y extraña, de una especie diferente a la de las hormigas que trabajan en la colonia. La hormiga parásita ha utilizado su astucia para engañar a las hormigas anfitrionas y ser aceptada en la colonia. Gracias a sus antenas, secreta un químico que imita los olores y señales que las hormigas usan para comunicarse. Las hormigas anfitrionas piensan que la nueva hormiga es una de las suyas y la aceptan en el nido. La hormiga parásita no tiene que trabajar para la colonia anfitriona, simplemente come y duerme a costa de las hormigas obreras. Pero esto no es suficiente para ella. Poco a poco, empieza a poner huevos en el nido de la colonia anfitriona. Escena 4. Los huevos de la hormiga parásita eclosionan y las larvas empiezan a crecer. Pero en lugar de trabajar para la colonia, se alimentan de las larvas de las hormigas anfitrionas. La colonia anfitriona empieza a debilitarse y a sufrir una disminución en el número de miembros. Finalmente, las hormigas parásitas salen del nido anfitrión y forman su propia colonia. La colonia anfitriona se ha desvanecido, pero la colonia parásita ha sobrevivido gracias a su astucia y habilidad para engañar a otras especies. Pero la vida de una hormiga parásita no es fácil tampoco en su propia colonia. Las hormigas parásitas tienen que competir por los recursos limitados, y a menudo hay conflictos entre las hormigas reinas. En algunos casos, las reinas pueden luchar hasta la muerte por el control de la colonia. Pero a pesar de estas dificultades, las hormigas parásitas son muy exitosas. Hay cientos de especies diferentes de hormigas parásitas, cada una con su propia estrategia para sobrevivir. Algunas especies imitan los olores de las hormigas anfitrionas, mientras que otras usan su tamaño y fuerza para intimidar a las hormigas anfitrionas. Otras especies de hormigas parásitas tienen estrategias más complejas. Por ejemplo, hay una especie que utiliza una hormiga obrera como esclava para recolectar alimentos y cuidar a sus crías. La hormiga esclava incluso sacrifica su propia reproducción para cuidar a los huevos y larvas de la hormiga parásita. En definitiva, las hormigas parásitas son una muestra fascinante de la complejidad y diversidad de la vida en las colonias de hormigas. A pesar de que pueden ser vistas como ladronas y parásitas, las hormigas parásitas son una parte esencial del ecosistema de las hormigas, y su capacidad para adaptarse y sobrevivir en diferentes entornos es impresionante. Mientras tanto, en la colonia de hormigas anfitrionas, la vida continúa como de costumbre. Las hormigas obreras trabajan duro para recolectar alimentos y cuidar a las crías de la colonia, sin saber que hay una hormiga parásita viviendo entre ellas. Pero incluso dentro de la colonia anfitriona, las hormigas parásitas tienen que ser cautelosas. Si son descubiertas, pueden ser atacadas y expulsadas de la colonia. Por lo tanto, las hormigas parásitas deben ser astutas y utilizar estrategias para evadir la detección. Por ejemplo, algunas especies de hormigas parásitas son capaces de imitar los olores de las hormigas anfitrionas, lo que les permite pasar desapercibidas. Otras especies utilizan su tamaño y fuerza para intimidar a las hormigas anfitrionas y tomar el control de la colonia. Pero incluso cuando logran infiltrarse en una colonia anfitriona, las hormigas parásitas deben lidiar con otros desafíos. Por ejemplo, tienen que competir con las hormigas anfitrionas por los recursos limitados de la colonia, como la comida y el espacio. En algunos casos, las hormigas parásitas pueden incluso luchar entre ellas por el control de la colonia.
Si hay más de una hormiga parásita en una colonia, pueden formar alianzas temporales para asegurar su supervivencia, pero también pueden traicionarse mutuamente para lograr sus objetivos. A pesar de estos desafíos, las hormigas parásitas son increíblemente exitosas. Han evolucionado una amplia gama de estrategias para sobrevivir en diferentes entornos y colonias de hormigas. En algunos casos, incluso han desarrollado relaciones simbióticas con las hormigas anfitrionas, donde ambas especies se benefician mutuamente. Y antes que salten los que dicen saber más de hormigas, vamos a aclarar algunos puntos. La hormiga que ven aquí es una hormiga cosechadora. Ellas no tienen el poder suficiente para defenderse de atacantes, y la que vemos acá es su hormiga parásita, Megaromirmes. Esta hormiga se dedica a defender el hormiguero de las hormigas cosechadoras como un tipo de mercenarios, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa cuando una hormiga que no es de la colonia viene? Estas hormigas de género Megaromirmes la detectan y empiezan a atacar, mientras que las hormigas del género cosechadora se esconden, ya que no son rivales para esta misma, ya que es muchísimo más fuerte. ¿Y qué sucede? Pues no tienen otra opción que hacer esto. ¿Por qué? Porque no son rivales para esta especie. Es una especie sumamente agresiva y que hace legiones. Bueno, pequeñas legiones, no como el caso de Cito, ¿no? Hace legiones y van a atacar a las hormigas cosechadoras. Una vez entran, prácticamente la colonia está perdida. Tiene sus defensas, sí, pero no van a ser lo suficientemente fuertes para resistir un ataque de estos. Entonces, entran, matan a las hormigas cosechadoras y empieza la masacre dentro del hormiguero. Pero lo que estas hormigas no saben es que tienen algunas protectoras pequeñitas. Entonces, ya una vez parece todo perdido, como una película de cine, aparecen las pequeñas salvadoras, las Megaromirmes, a atacar también a las hormigas atacantes, ¿no? Que están invadiendo la colonia. Y se ponen todas en marcha a atacar, ya que estas hormigas tienen un ácido fórmico bastante potente. Y encima son mucho más pequeñas que las atacantes. Bueno, no tan pequeñas, son más pequeñas que las atacantes. Y esto les da una ventaja táctica, ya que las hormigas más pequeñas son las más fastidiosas, como se le dice. Entonces van y empiezan a atacar a cualquier hormiga que no sea de la colonia para defender a esta misma, ya que esta colonia es su supervivencia. Como vemos ahí, no es tan pequeña, pero empiezan a atacar a las hormigas que están atacando a esta misma. Entonces así estas hormigas llegan a salvar a sus hormigas hospedadoras, pero aún así son hormigas parásitas, ya que al final y al cabo se están alimentando de las cosechas sin hacer prácticamente nada. Sin mucho más que decir, espero que les haya gustado el video, que les haya fascinado, y recuerden darle su apoyo, ya que este video me costó bastante hacerlo y mucho más buscar las relaciones parasitarias que tienen algunas hormigas con ojo, incluso las relaciones simbióticas. Denle mucho amor y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.